Noticia de última hora, atención, se acaba de liar muy fuerte entre Álvaro de Marichalar en el programa de Sonsoles Onega, disparando contra Leticia, contra Felipe, contra Iñaki Urdangarín y hasta con Pedro Sánchez. Se ha ido con todo, Sonsoles no sabía dónde meterse. Bueno, os voy a poner un poquito el debate porque, madre mía, el hermanísimo del cuñadísimo, el hermano de Jaime de Marichalar, que ya lo sabemos todos. De un apellido. No te puedes equivocar. Y si te equivocas, haces lo posible para enmendar la plana. Entonces yo les digo todo el tiempo que sean rectos y que sigan los ejemplos de nuestros padres y de su familia también materna, que son una maravilla, ¿no? Entonces, nosotros venimos de personas como San Francisco Javier o Jaime I el Conquistador. Son personas que participaron, uno en la difusión de la cristiandad en Japón, la difusión de nuestra religión en Asia. Otro participó en la reconquista de España. Pero tú no puedes traicionar a esa gente, porque si traicionas a esas personas, razón única por la cual tienes ese apellido, eres un gamberro y estás descalificado para llamarte como te llamas. Así de claro, igual que el rey no puede traicionar nunca su nombre y el rey no se puede equivocar. El rey Juan Carlos se ha Cualquier equivocado. rey a nivel general no se puede equivocar. Las caras de Sonsoles durante toda la entrevista, brutales. Sonsoles, amiga de Leticia y también de Felipe. Si se equivoca tiene que hacer una gran meditación y un gran propósito de enmendar ese comportamiento. El rey Juan Carlos Por se ha cualquier equivocado. rey, te quiero decir, ahora te cuento si quieres. Pero No, te pero quiero si no me contestas me quedo sin Es tiempo. importantísimo como concepto, pero es igual que un padre de familia. Un padre de familia no se puede equivocar, tiene que dar ejemplo a sus hijos No, siempre. hombre, madre Y una mía, madre mía, de familia no me también. extraña que no hayas sido así. padre, porque es que das así. favor. No, A ver, también no hay hay flexibilidad que ser posible. indulgente No con hay el error. flexibilidad. No hay flexibilidad. Escuchadme bien, porque el problema que tenemos ahora en la sociedad española y europea en general Me quedo sin tiempo, es que no se sabe si las cosas son ¿Qué es lo claras que- o no. Tú lo que Y quieres, hay cosas Álvaro de Marichalar, hay cosas que están es que yo claras me quedé sin desde el tiempo. principio. Y es que o blanco o negro. O das ejemplo o no das ejemplo. No. Y si tú eres padre de familia o madre de familia, tienes que dar ejemplo constante a tus hijos. Tú sabes además, Así de claro. con lo que predicas, Yo- que me gusta, es así. en parte alguna cosa me Es gusta, así. y Y hay que tienes ser que también... exigirte. Y al final, perdona, es una cuestión de exigirte lo máximo a ti como persona para dar el mayor ejemplo a ti mismo y a los demás. Sí. Y eso es algo que ahora mismo la sociedad nuestra, que todo lo tolera, está completamente perdida porque ha perdido el rumbo de lo que está bien y lo que está mal. Y no hay medias tintas, o blanco o negro, o Dios o el diablo, y se acabó. Así de fácil. No. Sí, sí, sí. Existen sí, los sí. matices, No hay matices ninguno. afortunadamente. No, ni hablar. Existen los matices. Precisamente lo que no existe Y- son matices. Y la indulgencia, No, tanto no hay, que predicas no hay en el discurso matices. de Dios, O con bueno el error. o malo. Bueno, que se acabó el tema. Si te crees que no me vas a contestar a la pregunta que te he No, hecho, yo te estás contesto muy encantado. equivocado. Pero voy a seguir avanzando porque Contesta me quedo todo. sin Yo tiempo. contesto todo. Bueno, a ver, porque no estás contestas lo que te da la gana y me parece muy bien. Como Fidel Castro, que le pedían, ¿de dónde vienes? Y decía, manzanas trae. Exacto, manzanas trae. Oye, vamos a recordar algo que es historia. Bueno, hay que decir que Sonsoles tenía un cabreo monumental, entre otras cosas, pues porque este señor se le ha ido la olla por completo. Ha empezado ahí con un rollo de las cosas suyas del mar, que lleva 44 años, que en España no se le reconoce, que la boda de su hermano a él le valió dejar de ser pequeño empresario y que ya no tuviera sponsors españoles. Bueno, un rollo le ha soltado, pero rollo, porque la entrevista ha empezado... Han sido prácticamente 45 minutos de entrevista, pero hablando solo él, porque este señor, vamos, un brasas. De este país, que De fue... España, no de este país, no, de España. Oye, que a mí me... Bueno, vamos, no, pero es yo que, claro, llevo es el que nombre este de país, España en la este boca país, que me La retumba historia de en el España. paladar Este desde que me país, levanto. No me gusta nada eso de este país. España, joder, se llama España. Pero El este reino de señor- España. Eh, Perdona, pero es que yo soy marinero y no puedo callar. O sea, yo digo lo que pienso. ¿Sabes? No me gusta nada cuando se dice este país. No me gusta nada. Hay que decir España.
Igual que cuando decís, y por favor, todos los hispanos que estáis aquí, España, no digáis Latinoamérica nunca, porque Latinoamérica hay que decir Hispanoamérica, nos lo va a contar. Pero vamos a ver, señor Marichalar, nada de Latinoamérica. ¿usted dónde se cree que está sentado? Contigo. Pues eso. Entonces digo que historia de España fue este anuncio que nos dejó a todos. Bueno, que en España mucha envidia, ¿no? El gran problema de España, razón por la cual perdimos el imperio, fue la envidia. La envidia. Y la envidia pues ha quemado España, ¿no? Y la sigue quemando. Pero, bueno, nosotros tenemos que estar siempre por encima de los comentarios de personas que no merecen nuestra atención porque realmente no merecen la pena. Entonces, da igual, que te llamen lo que sea, no existe. O sea, en la vida hay que, como vivimos tan poquito tiempo, no hay tiempo. Como te hemos dado tiempo, lo que no podemos es preocuparnos por lo que diga de nosotros alguien que no está capacitado para hablar de nosotros ni de nadie, porque es un envidioso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer caso? En las personas, en los ambientes que respetan lo que haces y lo que eres. No te vas a meter donde no hay nada que hacer. Entonces, vais en el infierno. Yo, por ejemplo, fíjate, vosotras. yo no admito... Todas vais a acabar en el infierno. Yo no admito que nadie cotille de nadie que no esté presente. Oye, pero qué deshonor. ¿Vas a hablar de Pepito o de Juanita si no están presentes? Pero qué canalla eres, qué cobarde. Sí. Entonces no les dejo que hablen si no están presentes. Y eso es algo que podemos hacer todos. Álvaro, tengo que hablar. No está presente, ni creo que vaya a estar en este plató nunca, Iñaki Urdangarín, pero ha escrito unas memorias y eso nos legitima para hablar de él. Dale play. Bueno, esos otros errores. Tienes recursos, tienes éxito, las cosas van bien. Bueno, aquí empieza ya con Iñaki Urdangarín, pero se le va a ir la lengua y va a ir contra Leticia, ¿eh? Que el señor, otra cosa no, pero hablar, habla. Bueno, es que hay un error de raíz, ¿no? O sea, un cuñado del rey o un yerno del rey, una persona que se casa con una infanta, como es el caso de este señor, no tiene que decir nada nunca, en ningún momento, a nadie. Jamás. Porque no tiene nada que decir. Porque, vamos a ver, es que el problema es el error conceptual. O sea, tú te casas con una infanta de España y pasas a ser un cero. No eres nada. Igual que la reina consorte, por ejemplo. O sea, la reina consorte no tiene nada que decir en... La cara de Sonsoles, la reina consorte no tiene que decir nada, nada. Leticia, calladita estás más guapa, según Álvaro de Marichalar. Muy fuerte. En ningún momento, nunca. Porque la Constitución no le asigna ese papel. No le asigna ese papel. Entonces, un cuñado del rey o un... Lo que quieres es que la reina no abra la boca en su vida. No, es que no puede. Es que no puede hablar. Pero ¿cómo porque que no? La Constitución no le deja que hable. Bueno, háblame de Urdangarín. No es su papel. Su papel es ser consorte. No tiene que dar opiniones de nada. No tiene que hablar de nada. No tiene que decir nada. Lo hace muy bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa 3 pueblos porque la Constitución... La cara de Sonsoles, brutal, brutal, brutal. ¿Qué está diciendo este señor? ¿Que no tiene que hablar? Madre mía. Pero señor, si ya habla usted por todos, madre mía. No le autoriza a hablar. Ella no tiene que hablar. Pero vamos a ver, señor pero es que dice es verdad. unas cosas muy... Digo lo que es. Lo que te da la gana. Digo, no, es lo que es la ley. La ley es que la Constitución no asigna a la reina consorte ningún papel. Ninguno. Tiene un papel de representación. No tiene que hablar, no tiene que opinar. No tiene que opinar. Pues Urdangarín tampoco tiene que opinar. No tiene que opinar nada de nada nunca, en ningún momento. Eso es el... Claro, que yo estoy pensando que qué es exactamente lo que ha opinado Leticia, ¿no? Porque yo, claro, me la imagino y en eventos y tal, no vamos a hablar de tema Jaime del Burgo, tal, que eso es otra cosa, ¿no? Pero opinar en eventos sociales, en cosas, claro, es que si no, que tenemos muñecos de reyes o de reina en este caso. Madre mía, madre mía este señor. Y si se ha equivocado, ha delinquido, lo que sea, que la Administración de Justicia lo juzgue y que se quede calladito, porque no nos interesa nada, ¿sabes? Saber nada, porque es que él no tiene que hablar nada. Mira a mi hermano no habla nada, no dice nada, pudiendo haber dicho lo que hubiera dado la gana, porque sabe perfectamente que su deber es estar... Pudiendo haber dicho... Madre mía, a ver, a Jaime de Marichalar siempre le hemos reconocido un poco el tema de estar en un segundo plano, discreto, tal, perfecto. Puede opinar lo que quiera, en este caso de Iñaki Urdangarín. Pero claro, a mí me sorprende lo de Leticia,
que usted no tiene que opinar nada, pero es que yo intento hacer memoria y en qué ha opinado la reina Leticia que haya sido tan controversial. Porque normalmente aquí cuando hemos hecho vídeos críticos contra Leticia ha sido por temas de su vida, por el Jaime Burgazo, por cosas que hemos visto en eventos, pero opinar, parece que Leticia se haya ido al Congreso de los Diputados a ejercer como una diputada más y dar su opinión, y es que eso nunca ha pasado. Entonces, pues no sé, este señor es acojonante. Callao y leal. Repito, su deber es estar callao y leal. ¿A quién? A España. A través de la institución de la monarquía. Calladito y leal. Por mucho que te azoten, por mucho que te... Pero, a ver, yo no quiero defender aquí a Iñaki Urdangarín de nada, ¿no? Pero Iñaki Urdangarín ya no está en la monarquía, ni en la familia real, ni nada. Puede decirlo de la lealtad, pero eso de que tú le debes lealtad a España a través de la monarquía. Si este señor ya está fuera... Madre mía, madre mía. El mundo según Álvaro de Marichalar. Que te humillen, por mucho que te calumnien, como le han calumniado a él. Callao como tiene que ser. Mira, iba a dar por terminada la entrevista, no la voy a dar por terminada. Es una maravilla. Vamos a volver después. Pues yo eso no lo veo bien porque si Jaime de Marichalar siente que le han calumniado, pues que diga cositas, claro. Que diga cositas, no se tiene que quedar callado. Incluso puede recurrir a los tribunales si hace falta. Claro, pero bueno, tampoco recuerdo yo que se le haya calumniado o se haya dicho algo hiper mega fuerte, ¿eh? Pero este señor es como muy intenso, demasiado. Bueno, aquí ya Sonsoles dice, venga, vámonos a publicidad porque madre mía la turra que me está dando aquí el náutico. Pues la publicidad, y ahora me dices si el rey Juan Carlos tenía que escribir ese libro. Dale a la publicidad, ¿me lo vas a contar? Claro que no. ¿Me lo vas a contar? Madre mía, madre mía. Las colaboradoras flipando, muy fuerte. Bueno, pasamos. De ese ambiente de la familia real, ¿es posible contagiarse? Vamos a ver, yo creo que Urdangarín no tenía que haber hablado nunca. Eso me lo has dicho. El error es hablar. O sea, a partir de ahí no hay nada más que decir. Si dice que se contagia, bueno, no cabe duda que en el poder siempre hay una sensación de impunidad, ¿no? O sea, estás rodeado de gente, de escoltas, de protección. Entonces te crees lo que no eres. Que no hay nada peor en la vida que creerte lo que no eres. Porque vives en un teatro, que no es el... Pues chico, a ver, es que parece aquí con un clasismo hablando como este señor no nació de cuna, como nosotros, ¿eh? Pero Iñaki Urdangarín sí era alguien, era un deportista de élite, de un deporte en esos momentos más minoritarios de lo que pueda ser ahora, pero era alguien, claro que sí. Tuyo. Entonces, es una verdadera pena, pero todo sale del mismo error. No conocerse para respetarse. Urdangarín no se ha respetado a sí mismo porque ha vendido su intimidad, algo que jamás tenía que haber hecho si fuese leal no solo a la monarquía y a su exmujer, sino a él mismo. Tú si eres leal a ti mismo no te vendes jamás. Jamás. Ahí está mi hermano. Es leal a sí mismo y no se ha vendido jamás y ni lo hará jamás porque lo tiene clarito. Y en la vida no hay nada mejor que tener las cosas claritas. De eso no cabe. Pues yo no sé si a Jaime de Marichalar le viene bien que este señor, que su hermano, ejerza de portavoz. Por cierto, que ha dicho que es mayor que el propio Jaime de Marichalar. Y a mí sí, yo creía que Jaime era el mayor y este el menor. Madre mía. No hay ninguna duda, creo que es irrefutable. Una cosa clara en la vida. Las memorias del rey Juan Carlos abren algunos cajones que desconocíamos de la faceta más íntima, más privada de sí mismo y de otros miembros, con lo cual de la institución. ¿Debió escribirse ese libro? No es de la institución, es de la familia. Hay que separar lo que es la institución y la familia. O sea, no tiene nada que ver la institución con la familia. Es igual que la bandera. La bandera... Este tipo de gente que tú le preguntas algo y te habla como dándote una lección magistral. Uf. Es el símbolo, los colores. Da igual del trapo que esté hecha. Da igual que sea de nylon o de algodón o de seda. Lo importante es lo que representa la bandera, los colores. Entonces la familia es una cosa y la institución es otra. La familia que encarna la institución de la monarquía tiene... Yo creo que Sonsoles siente como que le habla echándole la bronca, ¿eh? Por cierto, se ha cortado el tema de Leticia, pero ahora va a soltar una bomba aún mayor.
Hay que dar ejemplo siempre, ya que esa institución en realidad no le pertenece. Son meros embajadores de la institución que pertenece a todos y cada uno de los españoles. Sí. Y si no tienen eso claro, no pueden estar ahí. Entonces, Urdangarín no tiene claro eso, no puede estar ahí. Pero que yo Así he de fácil. preguntado... Pero si es que no está ahí, madre mía, no se entera este tampoco. Hace ya mucho tiempo que no está ahí. Lo único que le une en este caso es la vinculación con sus hijos, que sí están ahí, de alguna manera, en la familia, no en el núcleo duro de la Casa Real. Madre mía. Álvaro, otra cosa. Sí, Te he preguntado si ese libro Reconciliación debió escribirse. yo creo que no. Yo creo que no, porque yo entiendo el lado humano del rey padre, que por cierto no le llamen rey emérito, que es una cursilada, se llama rey ¿Aquí? padre. Anda, bueno, cursiladas, el que nos está metiendo aquí. Madre mía, madre mía. Aquí Nadie, no, ya lo sé. no, rey padre tampoco. Rey padre. El decreto de abdicación dice que será llamado rey así. Rey lo Ni correcto, rey padre, ni rey emérito, ni madre que lo fundó. Lo que se ha hecho siempre, no, lo traes. A mí no me vas a dar lecciones, Se llama- cariño. Bueno, pues no te Madre mía, el cabreo que tiene Sonsoles es brutal, brutal. yo no te voy a dar De institucionalidad, no te voy a dar muy lecciones pocas. a ti, pero me la voy a dar a mí, si me Vale. permites. Entonces, me doy la lección a mí diciendo, al rey padre Este señor habla consigo mismo, madre mía. se le llama rey padre. Que no es rey No padre emérito. tampoco. Rey padre es como Se llama llama. rey Juan Carlos. A su majestad el rey Me imagino a este señor hablando con la IA y diciéndole a la IA, pues no, eso no es así porque tal. Madre mía, qué intensidad. Juan Carlos I, cuyo balance, cuya aportación a España es altísimamente positiva, como rey que ha sido encarnando la institución de una manera ejemplar en el 90% de los casos. Es verdad que a nivel personal se ha equivocado, se ha traicionado a sí mismo. Y entonces, en ese momento, ha perdido la fuerza de toda la grandeza que logró para su institución que encarna la monarquía y para España. Y es una pena porque podía haber muy bien dejado de hacer esos errores personales Sonsoles yo creo que va a acabar un poco la entrevista como si hubiera corrido una maratón, y haber sido, pues, leal a sí mismo. Otra vez, estamos siempre en lo mismo. Leal a sí mismo y, ergo, leal a la institución y a España. Pero Y ahí se ha equivocado. Por ejemplo, para mí, Álvaro. Felipe Ergo. II, Carlos I, mueren rezando en un monasterio. Oye, pues chico, eso es un rey que sabe lo que es la Juan monarquía. Carlos tenía que haber acabado sus días No te rezando digo que como- Sí, igual. Yo no sé, de verdad, o sea, este señor de qué siglo se ha escapado. Es brutal. Esperaos que queda la bomba, que queda la bomba porque aquí se le va la olla. Ya Sonsoles lo tiene que parar. Muy fuerte lo que va a decir. Lo ideal es que, desde luego, un Lo rey quiere mandar a Yuste. acabe sus días de la manera más honorífica posible, porque es que hay que tenerlo claro, es que el rey, vuelvo a decirlo porque es lo más importante, el rey por sí mismo no es nadie, es representante de una institución que nos pertenece a los españoles. Lo repito, es representante, Hace falta que- encarna una institución que nos pertenece a todos los españoles, pero no de ahora, a los españoles de ayer, de Uf. hoy y de mañana. Entonces, es tal responsabilidad la que Oh, qué intensito, madre mía. tiene que tener consigo mismo, es tal compromiso, es tal sentido del honor total, que no se puede... Yo creo que este señor debe pasar como mucho tiempo solo en el mar y luego cuando llega a tierra, o sea, habla por todo lo que no ha hablado en las travesías esas que hace, madre mía. equivocar. Se ha equivocado. No se puede equivocar. Se ha Y equivocado. si se equivoca, porque todos nos equivocamos, ¿qué hace? Aplica. Pero Aplica pareciera y suelta hasta. que Claro. tienes varias varas de medir. No hay porque ninguna con vara de medir, estoy diciendo algunos les exactamente perdonan lo los mismo errores todo el tiempo. Y a otros no. No, perdona. No voy a venir yo a perdonar. Estoy diciendo O lo a mismo, pedir- si escuchas bien lo que estoy diciendo. Divinamente. Estoy diciendo Si no está sorda, lo mismo. Estoy diciendo que el rey tiene que ser leal a sí mismo y a la institución. Y que se equivoca, tiene que salir del medio. Ya está. Tiene que volver a Ya está. España. Y que no hay vida privada. O sea, el rey no tiene vida privada. No tiene que justificarse ante nadie porque trasciende. O sea, él, su vida privada
No nos importa nada. Lo que nos importa es lo que el rey Hombre, sí, hijo, si desvía fondos, claro que nos importa. haga en servicio de la institución. Tiene que ser el primer servidor de la institución. Mi abuelo, Luis, cuando iba Ay, no, despachando no, a no, Alfonso no, XIII venga. al rey, era leal a la institución, era leal a España, luego exigía lo máximo al rey. Tú cuanto más quieres al rey, más le exiges. ¿Por qué? Porque cuanto más monárquico eres, más quieres que la monarquía... No, el rey Felipe, si tuviera este de consejero, yo creo que se tiraba directamente por una ventana, ¿eh? Madre mía. Siga, continúe. Sí. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es exigir al rey. Es como a tu novia. Tu novia, si la quieres, le dices lo bueno y lo malo, pero lo malo no te lo callas. Porque cuando tú eres leal, no eres cortesano. Y el Dios, ¿de dónde se ha escapado? Madre mía, madre mía. Es que, uff. problema que hay es que ha habido mucho cortesano, que le ha sacado al rey don Juan Carlos de su deber y su papel histórico. Mucho traidor, al final, cortesano. Sonsoles ya es una mezcla de perturbación y miedo, ¿eh? Madre Pues mía. gente que se acerca pues al sol del poder, ¿no? Que Y ya esa se ha hablado gente la publicidad, es la que no me- primera que el nosotros rey se cometemos. tiene que sacar de encima siempre. Cortesanos, ni uno. Cero. Tiene que rodearse de gente exigente que le exija Como al él, máximo como para él. que la institución se mantenga bien y siga sirviendo Claro. a España. Mi abuelo Madre decía mía. otra frase muy bonita, que es, ¿sabes lo que decía? Decía, mandar No, y yo tampoco es tengo la no sirve tiempo. a España. Y ese es el drama de España. Eso hay que cambiarlo. Sí. Y lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. No sé cómo, pero lo vamos a cambiar. Pues queriendo cambiarlo, Tiene que venir poniéndolo a de pie. España el rey Juan Carlos. ¿Perdón? Tiene que venir. Poniéndonos de pie. ¿Qué quiere? ¿Un 23F? Madre mía, ¿eh? No nos vamos a meter en política, pero que queda, ¿eh? Que queda lo fuerte. a España. Claro que tiene que venir a España. El rey Sí. Juan Carlos tiene que venir a España y tiene que estar en su país. Sí. Insisto, si tú pones en una balanza la acción Has dicho país. del... Bueno, a su país. Es verdad, perdón, es verdad. Tiene que venir a su país. Pero es verdad que podía haber dicho, tiene que venir a España, tiene que venir a su España. Podía haber, pero suena un poco regular. Sí. No, pero Un poco exagerado no, ya. es que Se parece a Pipi Estrada, ¿eh? yo te tengo que preguntar esto. ¿Tiene que pagar impuestos en España? Su situación fiscal es una cosa que conoce él. Es que tú utilizas la vara de medir para lo que te da la gana. No para nada, claro que tendrá que pagar impuestos. Pues ese es el problema por el que no viene Álvaro de Marichana. No tengo ni idea yo de esas cuestiones. Perdona, es una cuestión, está en una nota oficial. Yo no hablo de nada es que una no sea cuestión que oficial. yo no tengo ni idea. Yo lo que digo, como concepto, Yo he venido a hablar de mi libro, madre mía. el rey tiene que estar en su país Sí, y en legalmente. nuestra patria, una en situación España. De legalidad. Y estar aquí, pues De legalidad, personas sí. que le quieren, que son la gran mayoría de los españoles, porque la gran Totalmente, mayoría de los sí, sí. españoles saben, comprenden, entienden, reconocen, admiran el Al papel rey Juan histórico Carlos. del rey Juan Carlos. Claro. Aunque Pero también no- les molesta mucho, y son los que más le queremos. Yo le adoro, o sea, le quiero, no te puedes Le imaginar, admiro. como Sobre la política, como pero institución y bueno. como persona. Pero cuanto más le quieres a una persona, más te duelen sus errores. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Vamos, hay que exigir. Pues lo que le faltaba ya a Juan Carlos, ¿eh? Que esto no es ningún invento. Es decir, que cuando el rey se instala en Abu Dhabi hay una nota oficial en la que dice fijo mi residencia. Ahí por... Aquí el problema que hay es que se está utilizando a la institución de la monarquía igual que al Tribunal Constitucional, igual que a la Iglesia, igual que al Ejército, igual que a Aquí llega lo fuerte. todas y cada una de las instituciones que hacen España posible, se están utilizando, se están fagotizando por una mafia organizada de delincuentes que han convertido a España en un Estado fallido. Así de claro. Todos al mando del yerno de un proxeneta, que manda huevos Oye, tener no. como presidente del gobierno al yerno de un proxeneta. No, Madre mía, madre mía, madre mía. Claro, aquí Sonsoles, no, que nos cae una demanda aquí brutal y les puede caer, es muy fuerte. no, Manda huevos. no. ¿O no lo es? No. ¿No lo es? ¿No es el yerno de un proxeneta? No. Sí es. De verdad que no. Sí es. De verdad que no. Oye, De verdad habrá no. que decirlo. De verdad que no. En este plato, eso no, porque no es un proxeneta. Pero es así. No, el no, yerno, no, el yerno. no, que es no, el que yerno no. de un proxeneta. Que no. Que tenía saunas y que... Eso no es ser un proxeneta.
Si no me equivoco, creo que falleció el suegro de Pedro Sánchez, que es al que se refiere aquí Álvaro de Marichalar. Muy fuerte, ¿eh? Neta. Vamos a ver. No, Álvaro, el padre de no. su madre, de su mujer, Es que nosotros ¿a qué no. se dedicaba? Tenía los negocios que tenía, pero ser ¿Cuál proxeneta negocios? es otra cosa que ¿Cuál me lo negocios? busquen ahora mismo. ¿Cuál negocios? En la RAE. Necesito negocios? saber qué es. ¿Cuál negocios? Que Pues te una lo persona que veamos. favorece la prostitución. Con saunas y con tal, y grabando a todo el mundo y tal. Sí. Es el Epstein Vamos español. a ver, persona que obtiene beneficios. El Epstein español, madre mía, muy fuerte esta charla de Jaime de Marichalar y Sonsoles. Intensito bastante el señor. A ver, él puede opinar lo que quiera. De hecho, yo le veo futuro como tertuliano político, en estas tertulias un poco de cuñaders que hay por las televisiones, que prácticamente las 24 horas del día. Muy fuerte todo esto. Pues varias cosas. A ver, flaco favor le hace este señor a su hermano, que efectivamente sí es discreto y está en un segundo plano. Segundo, yo creo que este tiene las puertas de Zarzuela cerradas, no, blindadas y acorazadas, con esto que ha dicho de Leticia, me parece un poco prehistórico de usted no hable, usted calladita, está más guapa. Bueno, madre mía, le ha podido criticar otras cosas, ¿no? Pero yo lo he visto hasta un poco falta de respeto. Lo de Iñaki Urdangarín igual. O sea, se puede criticar si te gusta o no lo que está haciendo, pero vamos, que tú tienes que ser así porque lo digo yo. Madre mía. Luego, que si un alzamiento tipo 23F, es que de verdad, o sea, es como un señor de otro siglo. Pero yo le veo futuro en la televisión, Yo creo que podría participar en la próxima edición de Supervivientes o en la cárcel de los gemelos, Ahora el nuevo reality de los gemelos. Muy fuerte lo de este señor. Y luego opiniones políticas. Yo pienso que se pueden tener de un lado, de otro. Habrá quien diga, pues no ha dicho ninguna mentira. Y habrá quien se escandalice un poco con las palabras que ha dicho. Yo no voy a entrar en política, pero vaya, muy fuerte este señor. Yo que lo inviten más, porque madre mía, da jueguecito también un poquito para los vídeos, las cosas como son. En fin, no sé qué os ha parecido, larguísimo, pero es que lo he visto y digo, tengo que hacer vídeo de esto porque es brutal. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.